hermanos. ¿Quieren orar, hermanos? Oremos para poder estudiar la palabra del Señor en esta noche. Vamos a agradecerle al Señor. Bendito Padre, te damos gracias una vez más, porque esta es una oportunidad que nos das una vez más de estar en este lugar. Todo lo que esta noche hagamos, Señor, que sea para honrar tu santo y bendito nombre, desde la oración que comenzamos al principio, las alabanzas, la lectura, todo lo que nuestros hermanos han hecho. Y hoy abrimos tu palabra, Padre, para encontrar en ella la respuesta a las peticiones que cada uno de nosotros buscamos. Por Jesús oramos esta noche. Amén. Amén, iglesia. Amén. Bienvenidos. Una vez más, estamos en este lugar, ¿verdad? En la casa del Señor. Juntos compartimos temas solamente que tienen que ver con la palabra del Señor. Damos la bienvenida a cada uno de ustedes, nuestros hermanos que también nos visitan por primera vez. Bienvenidos. Estamos en la presencia del Señor. Déjenme contarles que cuando ustedes van a toda la Biblia, van a encontrar en la Biblia que Dios propuso en el corazón de Él levantar profetas dentro de su pueblo. Y el cargo más temible para un hombre es ser profeta. Ustedes van a ver que todos los profetas de la Biblia tienen muchas excusas para tomar la decisión o aceptar la decisión de Dios cuando Dios les llamaba a ser profetas. Este es el caso, por ejemplo, cuando yo voy a Jeremías, el capítulo 4, o Jeremías, el capítulo 1, el verso 4. Miren cómo empieza el libro de Jeremías. El capítulo 1, el verso 4 dice: vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, ¿qué cosa le dijo? Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Aquí está lo que yo digo. Los planes de Dios es antes de que el ser humano nazca. Los planes de Dios es antes de que ni siquiera nazcamos. Dios ya tiene un plan para cada uno, ¿verdad? Dios dice que antes de que nazca Jeremías, ¿qué le dijo? Le designó como profeta para las naciones. ¿Qué es un profeta? Un profeta es el oído de Dios. Dios le dice algo al profeta para que el profeta le comunique ¿qué cosa? Al pueblo. Y créeme que en la Biblia los profetas siempre vinieron no para traer buenas noticias al pueblo, sino para traer solamente ¿qué? Malas noticias. ¿Qué son las malas noticias? ¿Venían a hablar algo de malo? No. Lo que venían los profetas eran a decirle: tú estás haciendo mal. Ustedes están en esto. Yo les hago una pregunta. ¿Es bonito recibir halagos? Sí. ¿Es bonito que nos feliciten? Muy bien. ¿Es bonito que nos digan las cosas que estamos haciendo correcta? Sí. ¿Es bonito que te digan lo malo que haces? ¿Es bonito que te digan que estás actuando mal, que no debes ser así? ¿Es bonito que te digan la práctica de que estás haciendo que no es correcto de acuerdo a cómo va ni la sociedad ni la Biblia? A nadie le gusta escuchar eso, ¿verdad? A nadie. Por lo tanto, los profetas eran personas que habían sido seleccionadas por Dios para decirle al pueblo lo mal que estaban actuando. Así que nadie quería a los profetas. Nadie amaba a los profetas porque los profetas no eran bien recibidos, porque sencillamente venían al pueblo y le decían lo mal que están haciendo y lo que deberían de cambiar. Y créanme que ningún profeta era querido, más bien eran corridos, eran apedreados, eran muertos, porque a nadie le gusta ¿qué cosa? Que le digan lo malo que practica. Miren, por ejemplo, aquí Jeremías, Dios le habla a Jeremías y le dice: yo te designé a ti por profeta. O sea, él tiene que ir al pueblo
para reprender su mal carácter, su mala vida. ¿Está claro? Y Jeremías dice en el versículo 6, y yo dije, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. No es que no sabía hablar. Es bien, está bien. Todavía no había madurado en lo absoluto, pero el miedo era lo más. Ser profeta no era bonito. Se corrían los rumores en el pueblo que los profetas morían y eran apedreados y eran corridos. Los reyes se levantaban contra el profeta, el pueblo se levantaba contra el profeta, así que el profeta nunca fue querido. Miren lo que dice. Si ustedes, por ejemplo, buscan en Éxodo 3, ustedes van a ver a otro profeta, uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento, llamado Moisés, que puso muchos pretextos para no ser el oído de Dios y guiar al pueblo. Dijo, no me van a creer, no sé hablar, no puedo, ¿quién soy yo para irme delante de Faraón? O sea, puso pretextos hasta por la duda. ¿Saben por qué los profetas han sido qué? Gente muy odiada, gente muy perseguida. Si ustedes van al libro de Hechos, el capítulo 7, permítanme leer este verso. Hechos, el capítulo 7, dice así el verso 52. Voy a leer el libro de Hechos, el capítulo 7, el verso 52, dice así. Esta es una pregunta, ¿sí? Una pregunta que hace este personaje llamado Esteban. Le dice así a los dirigentes judíos: ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Qué cosa le dice? Dígame el nombre de un profeta que sus padres no hayan perseguido. Díganme ustedes, esto le está diciendo Esteban a los judíos cuando le están acusando a él. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, le dice: ¿a cuál? Díganme el nombre de un profeta a quienes ustedes no los hayan perseguido. ¿Y por qué lo perseguían a los profetas? Porque los profetas venían a dar corrección al pueblo y el pueblo no quería oír ¿qué? Corrección. Miren lo que dice ese mismo versículo. Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? Jesucristo. ¿Quiénes eran los profetas? Los encargados de comunicar al pueblo su pecado, los que hablaban de arrepentimiento. Por lo tanto, cuando veían un profeta, ¿qué decían? Ahí viene aquel que dice que debo dejar la cerveza. Ahí viene aquel que dice que debo dejar de ser, ¿qué cosa? Un peleón. Ahí viene aquel que dice que a partir de hoy no debo escuchar música mundana. Ahí viene aquel que me dice que tengo que cambiar mi carácter. Ahí viene aquel que me dice que debo de dejar de tener las 3 mujeres que tengo aparte de mi mujer. Ahí viene aquel. Entonces el pueblo no quiere escuchar nada de buena noticia, nada que lo corrija en su pecado. Y es por eso que odiaban a los profetas y a todos los terminaron reventando la cabeza, porque nadie quiere ser corregido, sobre todo cuando está actuando en algo malo y quiere permanecer en ese algo malo. Miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Mateo 5. En el Evangelio de Mateo 5, dice así el verso 12. Mateo 5:12 dice así: gócense y alégrense, porque vuestro premio es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta palabra es de Jesucristo para la iglesia. ¿Qué cosa dice? Gócense, alégrense, porque tienen un premio un día. Dios les va a dar un premio, un galardón. Y ustedes también van a sufrir persecución, así como sufrieron ¿quiénes? Los profetas. Y déjenme contarles un pequeño chismecito santo. ¿Quieren? Aunque no hay chismes santos. Había profetas que el pueblo los quería muchísimo.
Sí, la Biblia dice que había profetas que eran muy queridos por la comunidad de los judíos. Miren, había una excepción, o sea, había un grupito que sí eran queridos. Y están vamos a leer, por ejemplo, Lucas 6. Había un grupo de profetas a través del tiempo que sí eran queridos. Dice Lucas 6, el verso 26 del capítulo 6 de Lucas, dice así: ay de ustedes cuando todos los hombres hablen bien de ustedes. ¿Qué dice? Porque así hacían sus padres con los falsos ¿qué? Profetas. ¿Qué le decía la gente a los falsos profetas? ¡Wow! ¡Qué linda palabra que nos has traído! ¡Qué bonito! Estos son los profetas que queremos. ¿Por qué? Porque no nos vienen a decir que debemos de cambiar de vida. Estos no vienen a decirnos que estamos viviendo en el pecado. Estos nos vienen a decir prosperidad tienen ustedes. Les va a ir bien en la vida. Tranquilos. Sigan como están. No hay necesidad de más. Y dice el libro de Isaías que estos profetas soñaban sueños muy hermosos para el pueblo. Les va a ir bien, prosperidad, prosperidad y prosperidad. ¿Sí? Y venían los profetas, los verdaderos profetas, y les decían nada de prosperidad. Van a venir el rey de Babilonia, les va a destruir si no se arrepienten de su pecado. O sea, y había otro grupo de profetas que decían, no hagan caso a estos. La prosperidad simplemente viene, así que ¿cuántos aquí son prosperados? Y ellos hablaban temas muy motivadores. ¿Me explico? Y no ponían las reglas como eran, sino que apapachaban, ¿qué cosa? El pecado. El pueblo andaba en todo tipo de idolatría, en todo tipo de adulterio, en todo tipo de fornicación, en todo tipo de quebrantamiento de la ley de Dios. ¿Y saben lo que venían a decir los profetas? Nada les va a pasar, así que tranquilos, no hagan caso. ¿Saben? Les voy a decir una cosa, que esta ola se levantó a partir de los años, a fines de los años 90, y en los años 2000 en adelante, vino a Sudamérica una ola de falsos profetas que se levantaron en todas las iglesias evangélicas, o por no decir en todas, en la gran mayoría. No voy a hacer una acusación generalizada. En la gran mayoría vino una ola de profetas que vinieron de Brasil, de Guatemala, de lugares como Cuba, entre otros lugares, profetas diciéndole a la gente que ustedes van a tener mucha prosperidad, que Dios les va a bendecir en su vida, en su matrimonio, en sus hijos, en su familia. Solo ustedes tienen que hacer un pacto con el Señor a través de dar, ¿qué cosa? Sus bienes, su dinero, su plata. Y esta era una buena noticia para los empresarios. Era una buena noticia para los infieles. Era una buena noticia. ¿Por qué? Porque si tú estás andando en una infidelidad y sabes que por tu pecado Dios no te va a perdonar, pero viene un predicador y te dice, ¿sabes qué? Dios va a arreglar tu vida. Solamente necesitas poner en el sobre aquí la cantidad y de acuerdo a tu ofrenda tú vas a ser bendecido. ¿Me explico, verdad? Y la gente trataba de darle a Dios el dinero para que sea bendecido, porque la manera más fácil de quedar bien con Dios es darle dinero a quitar el pecado que tengo. ¿Me explico? Entonces la gente fue engañada porque les mintieron que vas a tener tu familia en paz y la cobertura de Dios va a estar contigo y que va a estar contigo muy bien en tu negocio y en tu empresa y todo te va a ir de maravilla porque tú eres un fiel contribuyente con dinero.
Y eso es una mentira. Pero en esto se centró el Evangelio de la Prosperidad a partir de los años 2000. Y hubo una iglesia, que la voy a decir con nombre, porque esta iglesia ha sido denunciada a través de muchas personas. La iglesia se llamaba Pare de Sufrir. ¿Han escuchado ustedes esto? Su nombre no debería ser Pare de Sufrir, debería decir Pague por Sufrir. Porque la gente literalmente pagaban, daban mucho dinero, se quedaban en la ruina y nada en su vida les arreglaba, porque en la Biblia no existe, oiga bien, no existe en ninguna parte que tú vas a tener todo lo que Dios te ofrece en la Biblia a cambio de dinero. Eso no existe, eso es una farsa, no existe. Cualquiera que diga eso es una mentira. Pero eso le gustó a la gente. Y hoy día en Estados Unidos hay iglesias gobernadas con pastores que solo se enfocan en eso. ¿Sí? ¿Han oído ustedes en el superapóstol llamado Maldonado? Déjeme decirle lastimosamente que son predicadores que ofrecen la paz y la tranquilidad a la familia, pero a cambio de ¿qué? De dinero. Y Dios no hace trueques, porque Dios no anda necesitado de plata para que uno, de acuerdo a lo que da, sea bendecido en esa área. No. Los profetas de ese tiempo venían de la misma manera hablando al pueblo: tranquilo, así como estás viviendo, tranquilo, sigue así, que no te va a pasar nada. Tranquilo, sigue. ¿Y qué decía el pueblo? Mi profeta, venga para acá, venga a comer conmigo. Y le apapachaban y le querían mucho, porque así eran los profetas que daban buenas noticias. Nadie quiere a un predicador que venga y te diga que hay que cambiar de vida. No, en esta iglesia muchos nos dicen que hay que hablar y que hay que dejar esto, aquello y lo otro. En esta iglesia muchos dicen que hay que dejar la mala vida. Mejor me voy a una iglesia donde solo hablen de prosperidad y motivación, donde solamente me ofrezcan salud y punto. Pero no me hablen nada que yo tengo que obedecer y tengo que guardar ¿a quién? Los mandamientos ¿de quién? Del Señor. Hay mucha gente que va a las iglesias solamente porque hablan lindo y porque ahí no me dicen nada ni me prohíben absolutamente nada. Y créanme, ninguna iglesia prohíbe nada. Lo que prohíbe, ¿qué cosa es? Es la palabra del Señor. Así que el día que abras la Biblia y ahí la Biblia te diga no hagas esto, no lo hagas. Simple. La misma Biblia está en todo lugar, pero hay iglesias que la van a leer y te van a decir lo que hay que hacer y lo que hay que no. Y si no te gusta, puedes buscar una iglesia donde te feliciten por lo malo que estás haciendo. ¿Me dejo entender? Ahora, dentro de esto me sorprende la vida de este personaje. Su nombre es Eliseo. ¿Han oído hablar de él? Muy bien. En toda la Biblia siempre hay excepciones. Este hombre llamado Eliseo, permítame buscarlo, está en Primera de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, capítulo 19, se encuentra la historia de Eliseo. Eliseo es el primer profeta que yo veo antes y después de él, que es alguien que cuando Dios le llama para ser profeta, es aquel que no pone ningún pretexto. Primera de Reyes, capítulo 19. ¿Tienen el texto? Muy bien. Yo voy a leer esta historia, que es una de las historias únicas en la Biblia, porque no veo a otro profeta con el mismo interés de este. Mientras todos los profetas son muertos, mientras todos los profetas ponen pretexto para no ser profeta, a nadie le gusta dar malas noticias, ¿verdad? Los profetas siempre traían malas noticias, los verdaderos, es decir, siempre venían a decir al pueblo, hay que dejar esto, hay que dejar aquello. Y los falsos profetas siempre venían, no, tranquilo, todo está bien. ¿Me explico? Eliseo, en el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 19, el verso 19, dice, partiendo él de allí, este hombre, él es Elías, halló a Eliseo, hijo de Safet, que araba, que dice, con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última.
Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve. ¿Qué he hecho? ¿Qué te he hecho yo? Vamos a parar un momento acá y voy a descifrar palabra por palabra. Lo voy a leer de nuevo con ustedes. Dice así: partiendo él de allí, o sea, un hombre llamado Elías, halló a un hombre, Eliseo, que estaba arando. Y Eliseo estaba en medio de 12 yuntas, él andaba a lo último. ¿Ustedes han visto arar alguna vez con bueyes? ¿Nunca vieron? Sí. Yo sí he visto arar para que siembren papas, para que siembren arroz. He visto cómo la gente araba con bueyes. Mis tíos araban con bueyes. Recuerdo en ocasiones que me ponían a mí delante del buey para poder guiar, ¿sí?, a cómo no ir en la línea. Y me imagino yo arando a Eliseo con ese arado de palo, y arando allí. Y de pronto caminar en medio de la chacra a un profeta que se llamaba Elías, muy perseguido, fiel a Dios, tenía muchos enemigos, ese llamado Elías. Y de pronto llega a donde está Eliseo y agarra su manto y lo pone encima ¿de quién? De Eliseo. ¿Sabe lo que significaba eso? Significaba que él sería el sucesor ¿de quién? Él sería el que ocuparía el lugar de Elías. Al echarle el manto sobre él, Eliseo comprendió de que Dios le estaba llamando para ser profeta. Amén. Y no pone ningún pretexto. Es que nadie le dijo a Eliseo que los profetas son odiados. Es que nadie le dijo a Eliseo que los profetas no son queridos. Es que nadie le dijo a Eliseo que él debería dar malas noticias. No, Eliseo sabía todo lo que le pasaba a un profeta. Y él conocía a Elías y sabía y había oído ¿de quién? De Elías. La pregunta es: ¿por qué no colocó ningún pretexto? Porque déjenme contarles que hay gente en la tierra que no le importa lo que le venga o lo que le va a venir, con tal de ser un hombre servicial. ¿Para quién? Para Dios. Y déjenme decirles que hay pocas excepciones en la vida de personas que yo he visto que han conocido muy poco y han servido a Dios muchísimo y se han determinado a nunca retroceder a pesar de ver las circunstancias que va a vivir. Eliseo sabía que si él empezaría a ser un profeta, las piedras iban a comenzar a lloverlo a él, ya no a Elías, porque Elías se iba, ya terminó su turno. ¿Y las piedras para quién sería? Para Eliseo. Eliseo sabía que ya no va a poder ver ni a su papá ni a su mamá. ¿Por qué? Porque él iba a estar en el ministerio y probablemente nunca más podría volver a su casa ni a su tierra. Es más, no podría quizás ver a su familia. Y él por eso le dijo a Eliseo, ¿qué cosa? A Elías, que le dice: déjame despedirme de mi familia. Lo que quiero que entiendan, lo importante de la decisión de tomar para servir a Dios. Y miren lo que dice el verso allí, que le dice en la última parte, hay un signo de interrogación que dice en el verso 20: ¿qué te he hecho yo? ¿Sabes lo que significa eso? Anda, despídete de tu familia, pero recuerda, ¿qué cosa? ¿Qué te hice yo? ¿Y qué le hizo Elías a Eliseo? Le colocó el manto. ¿Sabe lo que estaba diciendo? Eliseo sabe que a partir de allí, en frío, tomó esa decisión.
Él estaba arando, nadie le dijo, ¿saben qué? Tú vas a ser un profeta. Nadie le dijo, él está en su rutina normal. Él piensa sembrar el trigo, la cebada toda su vida. Él piensa ser una persona así. De pronto alguien le sorprende, le pone el manto encima y él comprendió que Dios me está llamando para ser un profeta. Y en el momento él deja de arar, no dice, bueno, déjame terminar la chacra, déjame sembrar. No, él en el momento dice, yo quiero tomar la decisión y ahora mismo me despido de mi familia. Espera, dame un chancecito que me voy y me despido, porque quiero volver. Ya sé, Elías le dice, anda, despoja todo lo que tienes, despídete de todo, porque una vez que has tomado el camino conmigo, ya no hay vuelta atrás. Y déjenme decirles que hay gente que cuando llega la palabra a su vida, cuando llega el mensaje a su vida, toma una decisión dejándolo absolutamente que todo. Y cuando digo todo, no me refiero que debes dejar todo lo que tienes, sino todo lo que te ata para servir a quién, para servir al Señor. Aquí vas a ver que Eliseo comprende que no va a volver más. Y dice el verso 21, y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y le dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías. ¿Qué dice? Y le servía. Esto es interesante. ¿Saben qué? Eliseo sabía que ese era su último día ahí. Ya no más, ni con los bueyes, ni con el arado. Así que dijo él, bueno, de aquí en adelante el Señor me llamó. Voy a matar los bueyes porque yo sé que no voy a volver a arar la tierra. Y como él sabía que no iba a arar más, hasta al arado que tenía, lo quemó con el arado, cocinó los bueyes y le dio de comer a la gente. Y se despidió y se fue. Y ustedes van a conocer la historia que viene después de esto en la vida de Eliseo, cuando él queda reemplazo del profeta Elías. Yo quiero en esta noche que reflexionemos en algo. La decisión que tomó Eliseo es una decisión que nos enseña a nosotros a tomar una determinación de seguir a Dios, aún sabiendo los problemas en los que nos vamos a meter cuando empecemos a servir al Señor. Alguien esta noche puede decir, servir a Dios no va a ser, es fácil. No, servir a Dios es difícil. Por eso Dios ha llamado solamente a gente que valiente. Todos los que sirven al Señor son gente valiente, no son gente cobarde. La gente cobarde son aquellos que no toman la decisión de seguir a Dios porque tienen miedo ¿a qué? A dar ese paso, que es una carrera donde vas a tener problemas. Problemas con tu familia probablemente, problemas con tu cultura probablemente, problemas con tus costumbres probablemente, problemas con tu carácter probablemente, porque cuando vas a servir a Dios tienes que saber que la vida vieja de alguna manera tiene que ir quedando en el pasado y vas a adaptar una vida distinta y diferente. Cuando tú sirvas a Dios tienes que poner a tu Dios por encima de tu familia, por encima de tus hijos, por encima de tu trabajo y por encima de tu propia vida. Esto es lo que estaba haciendo Eliseo. Le dijo, voy a ¿qué? A despedirme de mi familia. Les hago una pregunta. ¿Quiere decir, pastor, que después que sirvo a Dios tengo que olvidarme de mi familia? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que Dios está por encima de ¿quién? De la familia. Él dejó el trabajo. Pastor, ¿quiere decir que debo dejar mi trabajo? No, estoy diciendo que debe Dios estar por encima de ¿qué? Del trabajo. Noten lo que dice el libro de Lucas, el capítulo 14. Voy a leer aquí para que entendamos un poquito de lo que estoy tratando de explicar. Lucas, el capítulo 14, dice así el verso 25.
Lucas 14:25. Dice, grandes multitudes iban con él. Y volviéndole, les dijo, ¿saben quién? A Jesús le seguía mucha gente. Grandes multitudes, dice. Y de pronto, Jesús se regresa, se voltea a la multitud y ¿qué le dice? Dice el verso 26. Si alguno viene a mí, eso significa si alguno me va a seguir, si alguno me sigue y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Lo leo de nuevo? Jesús le dijo a la multitud que le seguía, si alguno viene a mí, o sea, si alguno va a ser mi discípulo, si alguno me va a seguir, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos, ¿qué más? Hermanas y hermanas, y aún su propia vida, ¿qué le dice? No puede ser mi discípulo. Pastor, la Biblia está diciendo que yo debo aborrecer a mi padre o a mi madre. No. Aquí este aborrecer es como decir, el que no me tiene a mí por encima de su padre, de su madre, de su hermana, de su familia, de su trabajo, inclusive de su propia vida, ¿qué cosa? No puede ser mi discípulo. Eso es lo que la Biblia no está diciendo, de odiar, de aborrecer en el sentido de la palabra. Podemos aplicar el término de odio. No está diciendo que aborrezcas a nadie. Está diciendo que tienes que ponerle por encima de cualquier cosa. Pregunto, ¿aborreció Eliseo a su padre y a su madre? Sí, en el sentido bíblico que está mencionando aquí, claro, porque lo colocó a Dios por encima de su familia y dijo, me voy a despedirme de mi familia porque mi misión ahora es servir a Dios. Y les voy a explicar una cosa, esto no significa de que a partir de que tú tomes la decisión de Dios, tú tienes que ser ingrato con la familia. No, sino que a veces la familia te pone entre Dios y ellos. Sí, yo he conocido mucha gente. Me escribí una hermana de Guatemala. Ellos reciben clases por vía grupos que tenemos. Me escribí una hermana de Guatemala y me decía, pastor, yo quiero servir a Dios de la manera como tú enseñas y quiero obedecerlo a Dios de la manera que tú nos enseñas en la Biblia, porque yo veo los programas que tienes a través de las redes. Pero mi esposo, que es de otra iglesia, mejor dicho, los dos somos de la misma iglesia, pero yo estoy convencido de que yo no debo servir a Dios de la manera como me dicen en la iglesia, sino de la manera como tú nos dices que dice la Biblia. Y ahora que yo estoy tomando esta decisión, tengo problemas con mi familia, porque mi familia sirve a Dios en esa iglesia, pero de la manera como no lo dice la Biblia, sino de la manera como lo dice la tradición, más no como lo dice la Biblia, como lo dice la costumbre, más no como dice. Pero en cambio, cuando yo escucho los programas y veo que hay que servir a Dios de la manera como dice la Biblia, entonces yo digo, yo quiero obedecer a Dios como dice la Biblia. Y ahora yo estoy en un gran problema. Y oren por mi familia. Hay un grupo ahí orando por su familia, por el esposo, por todo. Dice, yo tengo problemas. Y créanme que nos escriben muchas personas de diferentes partes del mundo diciéndonos lo mismo. Tenemos problemas en nuestra iglesia, tenemos problemas con los líderes, tenemos problemas con nuestra familia, con nuestros hermanos. Soy el único en mi familia que me he metido en problemas con todos, dicen ellos, porque yo quiero servir a Dios y no al hombre. Pero si nosotros queremos servir a Dios sin ningún problema, no lo vamos a no hacer, porque siempre para servir a Dios vas a tener problemas con algo, vas a chocar con tu economía probablemente, vas a chocar probablemente con tu padre, con tu madre, con tu vecino, con tu abuelo, con tu nieto, con tu suegro. Bueno, con ellos normal, ¿verdad? Pero el detalle es que vas a chocar de alguna manera. Ahora hay gente que no puede
superar esta barrera. Y dice, para no meterme con problemas con nadie, mejor vamos a servir a Dios de la manera como dice nuestra tradición, pero no de la manera como dice que la palabra de Dios. ¿Saben qué? Hay que tomar decisiones por Dios, aunque muchas veces choquen esas creencias con nuestra familia, con lo que dicen. A mí me escribían jóvenes que decían, un joven de Chile decía, pastor, desde que empecé a servir al Señor, yo ya no participo de las reuniones de mis familias en cuanto al baile y a estar tomando. Y me dice, desde ahí mi familia ni siquiera me habla, ni siquiera me llama ya. Porque yo me decidí servir a Dios. Ya no voy a los grupos y a las fiestas donde iba antes. Los amigos que me invitaban de la universidad a la discoteca, ahora ya, hasta la novia ya no me quiere, dice él, porque dice que soy un aburrido y que le quiero llevar a la iglesia. Si tú no estás dispuesto a dejar todo por Dios, no puedes ser un discípulo. Así que no te engañes y no nos engañemos y no mintamos a la gente tampoco. Y le digamos, vengan todos que aquí vamos a servir a Dios así mismito como estamos afuera. Puedes venir a la iglesia y el fin de semana te vas a la jarana y a la rumba y puedes seguir mirando los programas lisurientos que hay y puedes oyendo la música del faraón Love Shady. No. ¿Me explico? Hay que decirle a la gente la verdad y la iglesia tiene que saber la verdad. Un pastor en México me decía, ¿saben? Aquí no se predica la Biblia así, porque nos dicen, no hablen así, se van a ofender las personas. Que se ofendan con Dios, porque la Biblia es palabra de Dios. Y si la Biblia me dice que no tengo que hacer esto, no tengo que hacer aquello, ¿cómo puedo? ¿Saben, hermanos? Hay mucha gente que no quiere decir y corregir porque dicen que hay gente que dona mucha plata a ciertos grupos religiosos. Y no importa si tiene 2 o 3 mujeres, no le digamos nada porque va a dejar de donar. ¿Me explico? Entonces, ¿qué le decimos? Que siga en el pecado y que tranquilo, solamente por que envíe el dinero, no hay que decirle absolutamente nada. Eso se llama apañar. Aquí Cristo está diciendo, si alguno viene a mí y no me pone por encima de su padre, de su madre, de su hermana, de su familia, de su trabajo, de lo que sea, no puede ser mi discípulo. Punto. Se acabó. Nada más. Simple. Lo dijo Jesucristo. Si lo dijo Jesucristo, lo debe decir cualquier pastor también. Y lo tiene que decir cualquier predicador también. Porque si Jesús lo dijo, yo me agarro de él y digo, bueno, son palabras, estoy repitiendo las palabras del Señor. Ahora, Jesucristo, cuando vino a la tierra, él dijo así. Cuando dio su mensaje, dijo, y yo no he traído paz a la tierra, dijo él. Yo he traído espada, porque he venido con mi mensaje a dividir a la gente. Voy a poner al padre contra el madre, al hijo contra la nuera. Les voy a poner en los unos a los otros en contra. ¿Por qué? Porque desde el momento que Cristo trajo su mensaje, mucha gente aceptó. Parte de la familia aceptó y la otra parte no, y entraron en conflictos. Y yo quiero decirles que cuando tomen la decisión de seguir a Dios, siempre al principio hay conflictos sociales. ¿Por qué ya no vienes a los lugares que venías? ¿Por qué ya no haces lo que hacemos? ¿Por qué ya no compartes lo que compartimos? Y como la gente no quiere perder la amistad de los amigos, o no quiere perder el valor de las personas, pues vamos a permanecer en el miedo al no querer ser personas diferentes. Pero déjenme contarles y decirles que Dios nos ha ofrecido galardones, que después de dejándolo todo, servir al Señor, eso se llama amor a Dios. Estaba escuchando el testimonio de una mujer rusa que decía, he dejado mi
profesión, decía ella. He dejado Rusia. Ustedes saben, un país avanzado en todo. He dejado a mi familia. He dejado todo lo que he tenido por amor a un peruano, decía ella. Y testificaba desde Perú. Por amor dejó, ¿qué cosa? Todo. Nadie le obligó. Nadie le dijo, vente a la fuerza. Ella decidió que lo más importante era vivir con el hombre, ¿qué cosa? Que amaba. Y ella estaba vestida de un vestido como se visten nuestras hermanas del sur. ¿Me explico? Vestida así, trenzada, y decía, ahora estoy comiendo aquí la papa, la mashka, alimentos que yo no conozco. Pero hay una cosa interesante de lo que yo vi ese testimonio. Es que cuando uno se enamora de Dios, va a dejarlo todo. ¿Qué más? Y muchos de ustedes probablemente dejaron su tierra, su familia, por el hombre que tienen al lado. Y estarían dispuestos a dejar más todavía, por amor. ¿Sí o no? Es importante, pero el detalle es que cuando nosotros buscamos el amar a Dios, todo lo que venga se va a hacer fácil para dejarlo. Dios va a estar por encima de tu familia, por encima de tu trabajo, por encima de ti mismo y hasta por encima de tu propia vida. ¿A quién el hombre ama más? A su propia vida, a su misma vida. Es capaz de dejar todo por tener vida. Y Jesucristo dijo aquí, si no puedes, si no estás dispuesto a dejar tu propia vida, no puedes ser, ¿qué? Mi discípulo. Tremendo. Y dice el verso 27, Jesucristo dijo así, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Qué cosa significa esto? El que no carga su cruz y me sigue, dijo Cristo, no puede ser de los míos. ¿Qué significa? ¿Saben qué? Cargar la cruz es el sufrimiento que una persona va a tener por ser un hijo de Dios. Amén. O sea que quiere decir que va a haber sufrimientos. Claro, va a haber sufrimientos por servir a Dios. El sufrimiento se va a acabar un día. Pero la Biblia dice, el texto que leíamos en Mateo 5:12, ¿qué decía el texto que leímos en Mateo 5:12? El texto decía que uno se debe alegrar como iglesia cuando tenga este tipo de sufrimientos. Porque así sufrieron en el pasado, ¿quiénes? Los profetas. Y si ellos sufrieron por causa de Dios y gran recompensa tendrán, lo mismo tendremos nosotros si de alguna manera aguantamos, ¿qué cosa? Cualquier tipo de problema, persecución, por amor a ¿quién? A Dios. Eliseo, sin negarse, dijo, me voy al llamado que tengo. En el mismo día, con la yunta que estaba arando, sacrificó la yunta, le dio de comer a todos, porque sabía que no va a arar más. Quemó la madera que tenía como arado y se despidió. Si Eliseo hubiese pensado regresar, no hubiese matado a su herramienta de trabajo. Él lo dejó, porque no hay marcha, ¿qué cosa? Ya no hay, el que pone su mano en el arado, dice la palabra, ya no vuelve la mirada atrás. El que pone la mano en el arado, ustedes han visto el arado, la persona que ara tiene que llevar, ¿qué cosa? La línea recta, y para eso tiene que estar mirando. Si él agarra el arado y está distraído por otro lado, se sale de la línea, se va a ir, va a ser una línea distorsionada. En cambio, así dice la Biblia, que el que pone su mano en el arado ya no tiene que poner su mirada al pasado. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas.
no es con nuestra fuerza, no es solamente con nuestro esfuerzo, es con el poder de Dios que vamos cada día a poder vencer cada prueba y obstáculo que se presente como hijos de Dios. Cada prueba lo vamos a ir superando, vamos a ir permaneciendo. La Biblia dice que el que perseverare hasta el fin, ¿qué cosa? Ese será salvo. Y yo les animo, hermanos, a que podamos seguir firmes, permanecer firmes. No importa los problemas que puedan venir por causa de servir a Dios, por causa de permanecer, por causa de el evangelio. Si tú pones a Dios en primer lugar, como lo pusieron estos hombres, como es la recomendación y como dice aquí la palabra del Señor, me sorprende enormemente la vida de Eliseo. Aunque todos los profetas ponían pretextos para no ser profeta, porque eran odiados y aborrecidos, Eliseo dice, no importa si mi vida va a ser una vida de aborrecimiento, todo el mundo me va a odiar, todo el mundo me va a criticar, todo el mundo me va a querer matar, yo igual me voy, dejo mi familia, dejo mi oficio, dejo mi pueblo y me despido de una vez ahora con los amigos. Como la yunta y todos comemos felices, probablemente no pueda volver, porque un profeta cuando salía, probablemente no volvía más que en un ataúd, porque a los profetas lo mataron. Como dice, ¿a cuál de los profetas no mataron vuestros padres? Los profetas vivían con el hilo en la vida que se les lo iban a matar, tarde o temprano. Y Eliseo no le importa ni su propia vida, él dice, yo quiero ir, yo quiero seguir. Y siguió al Señor y fue uno de los profetas más grandes que encontramos en el Antiguo Testamento. Y el nombre hasta hoy está. Aunque Eliseo murió, seguimos predicando de la vida como ejemplo que tiene que ser para nosotros. Yo les digo y una vez más les repito, si ustedes tomaron la decisión de seguir a Dios, tomen la decisión por encima de su familia, por encima de su trabajo, de su oficio, por encima inclusive de sus propias